Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali chinawi miquistli. Hoy desde el mediodía, hoy 9 de septiembre, desde el mediodía, estamos en este tonali 9 muerte o chinawi miquistli, que es del rumbo del norte, del Mitlampa. El color es el blanco. Pertenece a la trecena Setecpat, que está regida por Mictantecutli, y el corregente es Tonatio, el sol. Tenemos en el numeral 9 a Quetzalcóatl, la serpiente preciosa que nos legara la cuenta Tonalpowali para ir viviendo cada uno de los arquetipos y encontrar nuestra esencia divina. El ave que lo acompaña es Huixolot, el guajolote, que es políglota. El ave que se elige porque puede comunicar a los seres sobrenaturales en la lengua que se precise el mensaje. Y tenemos en el signo Miquistli a Tesistecatl, el señor del caracol, hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue, a quien estuvimos en el tonali de ayer. Bueno, pues este señor Tesistecatl, cuando es su versión femenina, se nombra Mestli, la luna. Hoy tenemos una luna llena preciosa. Este tonali viene acompañado por el noveno señor de la noche, que es Tlaloc. Mucho 9 en esta coordenada, porque es el día 9, en el calendario gregoriano es el día 9 del mes 9. Es la casilla número 9, regida por Mictantecutli, que alude a ese espacio de silencio y de creación. Al que fuera Quetzalcóatl convertido en una serpiente aérea, porque fue siendo Ejecat Quetzalcóatl, y tomara de ahí los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. El señor noveno de la noche, Tlaloc, nos acompaña. Aquí está lloviendo. Viene acompañando a su hijo, a Tesistecatl. Esta fecha es muy importante porque hace tiempo, en 1991, el día 11 de julio, hubo un eclipse total de sol. Es decir, la luna, esta luna maravillosa, tapó al sol en pleno día. Nos brindó la oscuridad del Mictlán. Y lo mismo ocurrió el 8 de abril del 2024. Y esas dos fechas coincidieron en este tonali, Chinawi Miquistli. Así que hoy eclipsemos nuestro lado tonálico, nuestro tonal, para, convertidos en nuestro nahual, acceder al Mictlán. Bueno, con todas estas ideas, estas letras, espero que sean de tu agrado y completen la lectura. Vamos a hablar de lo que significa morir hoy en día para muchos y el cambio que tenemos que hacer en este sentido sobre la muerte. La muerte es una oportunidad para renacer. Así que, lamentablemente, hoy morir es una forma de olvido para la mayoría de las personas, como el musgo que crece sobre la piedra inmóvil del hábito. Es no cambiar de vida cuando el amor se ha vuelto costumbre y el trabajo una jaula sin horizontes. Eso es morir. Morir es no arriesgar la barca segura por la promesa incierta del oleaje, por ese sueño que nos nombra desde la otra orilla. Es en suma traicionar el pacto florido de la existencia. Sin embargo, hoy, Chinawi Miquistli, el noveno día del noveno mes, es tiempo de celebrar. Es tiempo de resignificar lo que la muerte es. La muerte no es ceniza, más bien es un umbral. Es un momento para volver a nuestra raíz, entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Este tonali, Chinawi Miquistli, es un espejo de obsidiana pulida. En él no vemos el rostro que mostramos al sol, sino el cráneo que somos, la estructura esencial que aguarda bajo la piel del yo. Chinawi, el 9, es un número que enuncia un punto sagrado donde convergen los caminos.
Es el espacio mítico donde el norte se abraza con el sur y el viento dialoga con la lluvia. Es la última grada del basamento antes de tocar el Ilhuicac, el portal al Mictlán. Y es Tlaloc, noveno señor de la noche, que cabalga la oscuridad, quien bendice este viaje con su aliento húmedo, con el agua que disuelve lo viejo para fertilizar lo nuevo. Morir con la conciencia de Chignahui Miquistli es entender que el espíritu a veces necesita secarse como la tierra antes del monzón. Es permitir que Tezistecatl, la luna, regente de nuestro signo, eclipse al sol de nuestras certezas, como lo hizo en aquellas fechas marcadas por el mismo Tonali para caminar en la fecunda oscuridad. No se trata de arriesgar lo seguro por lo incierto, sino de reconocer que la única certidumbre es la transformación. En esta muerte consciente nos despojamos de la carne de la insatisfacción y nos convertimos en la misma Coatl de rostro descarnado. En Quetzalcóatl, como él, vamos a descender no por obligación, sino con la voluntad del que va en pos de un tesoro. Igual que Quetzalcóatl, no vamos a perecer, sino a recoger los huesos sagrados de quienes pudimos ser, las semillas de maíz ocultas en la montaña de nuestro propio interior. Bajamos al reino de Mictlantecutli para dialogar con nuestros ancestros, para acallar el ruido del mundo y escuchar la sabiduría que solo florece en el silencio del sueño y el reposo. No te dejes morir lentamente en la sequía del espíritu, cuando puede ser corriente marina colándose entre las lajas de obsidiana de tu propio Mictlán. Sé el Quetzalcóatl de tu propia existencia. Desciende, recoge las semillas de tu potencial, arriesga hoy tu vieja piel, muere hoy con la conciencia del 9, para que tu vida, abonada por la gracia de Tlaloc y la sabiduría de los ancestros, tenga un renacimiento florido. Y ahora nuestro conjuro. Oh venerables señores del reposo y la transformación, Mictlantecutli, señor del descarnado silencio, Mictecacihuatl, señora de los huesos sagrados, ustedes que custodian el umbral donde la vida se mira a sí misma, donde el ruido del sol se apaga para dar voz a la verdad del espíritu, en esta noche marcada por el aliento de Chignahui Miquistli, les pido permiso para que mi entrada al Mictlán, al sagrado mundo del sueño, sea un peregrinaje consciente. Permitan que mi espíritu, en su viaje nocturno, descienda con respeto a sus dominios. Sean ustedes mis guías en la oscuridad fecunda. Ayúdenme a despojarme de la piel que ya no me pertenece, la del miedo que paraliza, la de la costumbre que oxida, la de la insatisfacción que nos hace morir lentamente. Que en el silencio de su reino pueda yo escuchar lo que en el día callo, que pueda recoger las semillas de mi propósito y la fuerza para hacerlas germinar. Que esta muerte simbólica sea una limpieza profunda, una ordenación de mi ser. Pues en esta noche yo me nombro con la energía del Tonali que rige y declaro mi intención. Aman ni Yowali ni Chignahui Miquistli. Esta noche yo soy Chignahui Miquistli. 9, muerte, nocturnidad silenciosa, espacio creativo que bañado de luz de luna se arriesga y va detrás de sus sueños. Yo soy el que vive con entusiasmo, con coraje, el que se transforma y con ello es feliz. Que su bendición me acompañe en este viaje interior para que al regresar con el primer aliento de Tonatiuh despierte no cansado, sino pleno, no igual, sino renacido. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Saludos a todos mis amigos y amigas que son Miquistli y que hoy, Chignahui Miquistli, tengamos un viaje maravilloso al Mictlán. Allá nos vemos y nos tomamos un pulque sabroso. Timotás, que mostla.